Pues muy buen día a todos. Gracias por su participación, por su tiempo, por estar aquí celebrando este día tan importante para el emprendimiento nacional. Y pues un agradecimiento también a la dirección ejecutiva de FUMEC, el ingeniero Eugenio Marín, por apoyar el evento, al programa ProPatenta, por estar siempre al pendiente de sus inventores mexicanos y apoyándoles siempre en sus necesidades, y comandados por pues, el maestro César Rojo y la maestra Fabiola Campos. Entonces, pues, como ustedes saben, este día pues es especial porque conmemora el natalicio de Guillermo González Camarena, este inventor nacional muy importante, creador de la televisión a color. En una de las pláticas tendremos algo muy a fondo acerca de él. Y bueno, con el objetivo de poder fomentar la inventiva nacional, motivar y estimular a nuestros inventores nacionales y proveerles de conocimiento, pues proponemos este tema de plática, de consejos para nuestros inventores nacionales. Tips a considerar para comercializar tu invención. Emprende protegido. Y bueno, finalmente, sin pretender ser arrogante ni pretencioso, eso es lo que menos me gustaría hacer. Sí, los personajes o las personalidades o los que nos hemos dedicado un poco de tiempo a este tema de propiedad intelectual y muy específicamente la protección de invenciones, tenemos un compromiso muy importante, y el compromiso radica en una evangelización del sistema emprendedor nacional. Ahí es donde no quisiera sonar arrogante, pero realmente es enseñar a nuestros emprendedores, hacerles creer en el sistema, ver que tienen las capacidades de creer en él y por medio de ese sistema comercializar lo que están creando. Entonces ese compromiso, pues espero que todos los que estemos dentro de esta plática y que además de que son inventores, seguramente uno que otro está involucrado en estos procesos de divulgación y manejo de propiedad intelectual, pues ese es el compromiso que debemos tener día a día, además de mejorar nuestro potencial como empresa de cada uno de nosotros, también tenemos el compromiso de aportar. Ok, entonces a mí me gustaría dar una estocada al punto medular de qué está pasando con nuestros inventores mexicanos. ¿Qué está sucediendo? Uno, pues sabemos que la mayoría sufre en la venta y comercialización de sus invenciones. Ese es el punto que todos entendemos, que sabemos que muchos de ustedes como inventores han vivido y que a la fecha no alcanzan a solucionar o no han encontrado la forma, el apoyo para hacerlo. Entonces, ese es el problema. Pero muy atrás de ello, muy atrás, creo que hay algo más importante. Bueno, no más importante, hay algo medular que está generando estos otros problemas o este problema, y es el siguiente. Quiero poner aquí unas gráficas en donde se muestra básicamente la actividad de solicitudes de patente en 10 países potencia, ¿no? Por ejemplo, China en el año pasado tuvo cerca de 1,5 millones de solicitudes de patente. Estados Unidos, 500,000 aproximadamente. Japón, 300,000. De los 10 primeros potencia en actividad de solicitudes de patente, está Australia con 29,000 solicitudes. Este es un contexto internacional que realmente pues solamente sirve para saber cómo está a nivel internacional esta actividad. Sin embargo, sabemos que nuestro país tiene otras condiciones y ahora vamos a ver cómo se está comportando a nivel nacional esta actividad. Esta gráfica va a mostrar a partir de 2010 la actividad de presentación de solicitudes de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ¿sí? Vamos a arrancar en 2010 y vemos que había pues un repunte de casi 15,000 solicitudes, de pronto baja a 2011,
se empieza a mover en 2012 hacia arriba, va subiendo ese número de solicitudes de patente en México. Atención, esta gráfica está mostrando el número total de solicitudes de residentes y no residentes, de inventores mexicanos y de extranjeros. Va subiendo a partir de 2011, en 2015 alcanza un repunte muy interesante de 18,000 solicitudes y de pronto viene a la baja, empieza a haber una decreción ahí en esos números, viene bajando, y obviamente en este año pasado, 2020, pues viene un declive importante, entendiéndose que es por tema de pandemia. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. En junio de 2020 ingresaron cerca de 7,000 solicitudes de patente, en junio de 2020. A septiembre de 2020, que se tiene el dato, llegaron al INPI 10,300 solicitudes de patente. En España, por ejemplo, el tema pandemia fue un factor para que hubiera un repunte en sus números de solicitudes de patente. Es interesante hacer notar aquí que el tema pandemia pues puso en actividad constante a todo el ingenio mundial, a todos los investigadores dedicados al medicamento, dispositivos médicos, y a todos los creadores independientes o pymes que están involucradas en dispositivos para protección contra COVID, por ejemplo. España mostró un porcentaje del 5% en el número de solicitudes de patente, un porcentaje único en su historia, porque no había habido un repunte así bueno, de los 10 años para acá, no había habido un repunte en España. Nosotros no sabemos cómo se va a comportar el total de solicitudes 2020, porque este número que tenemos de 10,000 solicitudes de patente en 2020 es un dato obtenido hasta septiembre del año pasado, dato jalado o utilizado por el INPI en cifras, que es una publicación que anualmente pone en el estado de la técnica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces a mí me brinca algo, digo, es posible, yo creo que sí vamos a lograr en este 2020 pasar estas 15,941, tal vez por una unidad, tal vez por dos, pero yo creo mucho en inventiva nacional, y este tema pandemia, así como otros países, y el que tenemos documentado recientemente, España, fue empujado por el tema, y sus solicitudes de patentes se incrementaron. Espero que también en el país haya eso, independientemente de algunos factores que impiden que algunos inventores protejan, es posible que suban. Entonces, al momento solo tenemos este número, que es septiembre de 2020. Esperemos la publicación última y actualizada de INPI en cifras por parte del INPI para ver qué sucedió aquí y qué va a suceder. Ok, entonces este es el total. Aquí esta otra gráfica ya es una comparativa entre tres comportamientos, entre tres gráficas. La primera, la color guinda fuerte, es la que acabamos de ver. Es el número total de solicitudes de patente ingresadas al INPI, ¿ok? En la gráfica, en la curva color anaranjado, estamos viendo el número de solicitudes de patentes de residentes, es decir, de inventores mexicanos. Vean la cantidad, vamos al año 2019. En 2019 ingresaron 16,000 solicitudes de patente en promedio. Y de esas 16,000 solicitudes, solamente 1,305 fueron de inventores mexicanos. Solamente 1,305 inventores se animaron a proteger sus invenciones, ¿ok? En un promedio, de esas 1,305 solicitudes de patente de inventores mexicanos, solamente se llegaron a otorgar 400
Patentes. Entonces, aquí hay un tema para preocuparse. Primero, hay un bajo número de solicitudes de patente de residentes, de inventores mexicanos. Y en segundo lugar, una vez entrando la solicitud, hay un alto número de negativas. Es decir, hay un bajo número de otorgamientos de patentes. Este es el tema core que tenemos que tratar para después empezar a hablar algo de los tips de comercialización de tu invención, ¿sí? Entonces, en este tema core, sí creo que este día vale la pena pensar qué está sucediendo aquí, qué pasa con nuestros inventores, qué pasa con el ecosistema, qué está pasando con el Sistema Nacional de Protección de Invenciones, con la parte de estímulos a la innovación, con la parte de apoyos a los inventores. ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque 438 son patentes otorgadas. Una es una solicitud y la otra es la patente otorgada. Y aún más preocupante es que de esas 438 patentes otorgadas, aproximadamente el 5, tal vez 8% son las que se están vendiendo de manera adecuada, son las que se están comercializando, ¿sí? Ahí ya entonces entramos al tema y al punto clave de esta plática. Pero bueno, finalmente nosotros por la experiencia creemos que el bajo número de solicitudes de patente, pues se da porque el inventor mexicano es un personaje muy interesante. Hablemos de inventor mexicano desde el inventor que está en su garage, que tiene sus herramientas, todo lo necesario para generar prototipos, y que de pronto él dice, ah, caray, tengo una idea, quiero hacer esta invención, ¿sí? Y hablamos del inventor mexicano al investigador que tiene doctorado en el CINVESTAB, por ejemplo, en el Politécnico, en la UNAM o en alguna escuela privada, y que está generando ciertas innovaciones para generar soluciones técnicas que se deriven, espero, en una comercialización adecuada. Estos inventores, pues obviamente hay desde el que no tiene ni primaria, son inventores con tanta creatividad, con tanta actividad inventiva, que sin necesidad de tener a lo mejor un título profesional, una ingeniería, un doctorado, una maestría, una preparatoria, tienen soluciones técnicas muy eficientes, hasta el que acabo de mencionar, el investigador con doctorado y demás. Entonces, finalmente, en su personalidad, algunos de ellos tienen el temor de que les vayan a robar su invención. Es uno de los factores que hay que tratar de hacer creer, de hacer entender a los inventores mexicanos que sus invenciones, si se protegen, si demuestran que ustedes son los creadores de ellas, al obtener un título de propiedad, no habría forma de que fácilmente algún competidor o alguien les robe su invención, ¿sí? Siempre ha sonado por ahí. Dice el inventor, no quiero hablar de mi invención y no la quiero proteger porque temo que me la roben. Es algo que va a marcar la historia mundial y no puedo permitir que me la roben, ¿sí? Entonces, a veces se quedan en un ciclo que puede durar 5 meses, puede durar 1 año, a veces 10 años. De pronto te cuentan historias que dicen, desde hace 15 años yo tenía esto y nunca lo quise decir por temor a que me lo robaran. Entonces, mucho de ese problema de bajo solicitudes, creo yo que está en función de ese tema. Otro que es clave es la falta de conocimiento en el sistema de protección de invenciones. Es decir, algunos inventores desconocen los costos, tiempos y requerimientos y no creen en el sistema. Finalmente, no creen en el sistema. Obviamente, uno muy importante también es la falta de recurso económico. Cierto, el inventor mexicano en su mayoría no tiene el capital para generar tal vez
desde prototipo a ciertas fases del nivel de desarrollo de esa invención para poderla proponer a venta o bien tal vez para ingresar, ¿no? En este punto doy un consejo, un primer consejo: usa las 3 Fs en el idioma inglés: friends, no, family primero, family, friends and followers. Familia, amigos y seguidores. Lo principal es proteger tu invención. Si tú creaste algo, protégelo, ¿sí? Bueno, ok, seguimos. Las posibles causas del bajo número de patentes otorgadas, porque un tema es el bajo número de solicitudes ingresadas y el otro es el otorgamiento. Otra vez, el desconocimiento. Nuestros inventores no tienen el conocimiento suficiente. ¿Por qué? Porque están ideando, porque están resolviendo problemas, porque están generando invenciones y creaciones que para ellos pueden solucionar problemas. Sin embargo, no conocen del sistema de patentes. Es decir, existen unas bases de datos de patentes que, si saben entrar a ellas, utilizarlas, podrían saber qué hay en el estado de la técnica y, con base a ello, hacer algo mejor, o mejor no hacer nada y no invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Porque si encuentras algo parecido o igual a lo tuyo, ¿qué caso tiene que le hayas invertido la economía que tienes, la adecuada economía que tienes y el poco tiempo que tienes, para que finalmente, cuando le ingreses, te encuentres que el INPI te envía un requerimiento diciéndote que no tiene novedad o que no tiene actividad inventiva, ¿sí? Entonces es importante que los inventores, aunque no lo hagan ellos, aunque no sean expertos en esto, sí conozcan las bases de datos de patentes. Hay que entrarle un poquito a conocer y demás. Otro punto es que desconocen cómo se evalúa la patentabilidad de una invención. Muchos únicamente obtienen un manual muy bien publicado y muy bien hecho por parte del INPI. Finalmente, ese es lo que está haciendo el INPI, trabajando en proporcionar los elementos al inventor. Explican cómo puedes tú proteger una invención. Te dicen, tú lo puedes hacer solo. Sin embargo, hay ciertos temas que no son tan comunes y se refieren a la evaluación de los criterios de patentabilidad. También lo tienen que conocer los inventores mexicanos. Bueno, todo esto lleva a que los inventores pues tengan, si se confían, llevan a cabo una mala presentación de su solicitud, no redactan bien, no ponen unas figuras adecuadas y de pronto en el INPI les requieren por falta de claridad, no se entiende tu invención y no es porque la invención no sea novedosa e inventiva. Atención, yo por la poca experiencia que tengo me he dado cuenta que uno de los factores claves es que ingresan mal la solicitud. Le ingresan por sí solos, ellos solitos dicen, yo lo puedo hacer, nada, no tengo la economía para pagar a alguien, yo ingreso mi solicitud y se la rechazan, no porque no sean novedosas, inventivas, sino que porque no describen de manera adecuada la invención, no muestran las figuras correspondientes y el examinador de patentes en el INPI pues no entiende la invención y no corre las siguientes etapas, que es búsqueda y análisis de su patente, de su invención, para ver si se puede proteger. Entonces, esa es una cadenita que va haciendo que finalmente, una vez que pocos ingresan, pocos se otorgan, es por estos motivos. Ok, pues hay un desánimo económico, en algunas ocasiones el mismo inventor se pone el pie, él solito se pone el pie. Ya resulta que él publicó un video YouTube, resulta que ya lo puso en Facebook y desde hace un año para poderlo vender, puso su página web y al año y medio él hace su solicitud de patente, pero su propia publicación tira la novedad de su invención. Es falta de conocimiento. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy, es lo que vamos a seguir haciendo en conjunto Alianza FUMEC-TECUGO y vamos a lograr que estas deficiencias poco a poco se vayan disminuyendo. Hablé de recurso económico como uno de los
elementos clave para que el inventor mexicano no proteja, ¿sí? ¿Y por qué hablo primero de proteger? Porque al tener el inventor un título de propiedad que acredite que él es el dueño, creador de la invención, ese título de propiedad llamado patente va a ser la mejor moneda de intercambio para alguna vinculación con un posible inversionista o con un tiburón, ese clásico Shark Tank, ¿no? Ese clásico programa de Shark Tank. Si ustedes le piden a alguien que les ponga dinero a su invención para poderla comercializar y venderla, ponerla en el mercado, el inversionista lo primero que va a pedir es un título de propiedad. El inversionista no va a andar como a medias y pensando, tal vez se venda, tal vez no, me arriesgo, no. Lo primero que les va a solicitar es un título de propiedad, y ese título de propiedad es la patente. Si no hay título de propiedad, la comercialización de la invención se va a complicar más de lo normal, se va a súper complicar, ¿sí? Entonces, por eso empezamos por ahí. Hay que proteger, busquen saber cómo proteger sus invenciones, crean en el sistema, generen el ambiente. Si creen que no existe en México un ambiente adecuado de protección, en conjunto lo podemos ir formando y generando. Ok, entonces aquí en esta gráfica muestro dos procesos. Cuando tú ingresas tu solicitud de patente, examen de forma, examen de fondo, ¿sí? Se corren estos procesos. En aproximadamente 42 meses, si tú ingresas tu solicitud de patente al INPI, en 42 meses aproximadamente te otorgan la patente, siempre y cuando esté bien presentada, hayas tenido cuidado de redactar de manera adecuada, de presentar figuras de manera adecuada, de haber hecho una búsqueda previa para saber cuáles son los antecedentes y tú determinar exactamente la novedad de tu invención. Si haces todo eso, es posible que en 44 meses se otorgue tu patente. Ok, hablaba de costos y de pronto todos seguramente detrás de las cámaras iban a decir, pues sí es carísimo y demás y no se puede, ¿no? Entonces sí quisiera aclarar, quisiera darle el tiempo a esto para hacer un condensado de los costos más o menos involucrados. Entonces, actualmente hay una tarifa LIMPI de 4,550 para una solicitud de patente. Con un 50% de descuento, tú puedes ingresar tu solicitud de patente. Es decir, con 2,500 pesos ingresarías tu solicitud de patente. Es la tarifa que tu inventor mexicano, por ser inventor independiente, tienes un 50% de descuento. Aquí, atención, hay un bloque A2 en donde dice, este costo puede aumentar, pudiera aumentar en el caso de requerir servicios de un consultor de patentes. Sí, ahí es donde hay un margen alto, medio o bajo de incremento. Porque si eres experto en redacción de patentes, en búsqueda, en análisis de patentabilidad, el inventor mexicano lo puede hacer. Le va a costar trabajo lograr hacerlo, pero lo va a llegar a hacer y si tiene el tiempo de hacerlo. Entonces, en esta parte, sí va a esos 2,500 pesos, se le tendría que aumentar. Si el inventor mexicano tiene el recurso, se le va a incrementar el costo dependiendo el consultor. Entonces, el costo inicial para ingresar una solicitud de patente sería de aproximadamente el valor, bueno, los 2,500 más lo que te pueda cobrar un consultor de patentes, o el tiempo que tú inviertas en conocer, en saber cómo hacer bien una solicitud de patente antes de ingresarla. Atención, saber hacer bien, recalco, es conocer el mercado que está latente, conocer el estado de la técnica y a partir de ahí saber qué vender y qué vale la pena proteger, ¿sí? Ok, entonces eso sería inicialmente. Empieza a arrancar el tiempo, ¿de acuerdo? Avanza el tiempo, hay algunos procesos por aquí. A partir de los 18 meses, tu solicitud de patente se publica y a partir de ahí está lista para el examen de fondo, en donde llega al examinador de patentes.
el examinador de patentes lee, tiene que entender primero, es decir, hay que hacer bien este trabajo de redacción de la invención, lo entiende bien y ya procede a hacer la búsqueda del estado de la técnica para generar su análisis de patentabilidad, es decir, ver si la invención tiene novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Si logramos superar ello, en 42 meses se otorga la patente y ahí vendrían otros costos involucrados. Uno, el título y ciertas anualidades, ¿ok? Tú puedes, al momento que te otorga la patente, pagar 5 anualidades del año en curso y tu título nada más, para que, digamos, no pagues todas las 20 anualidades. Recuerda que una patente tiene una vigencia de 20 años y esa vigencia vive siempre y cuando tú pagues las anualidades. Entonces, como para empezar, vamos así con tips, pues pagas el título de propiedad a los 42 meses y pagas 5 anualidades. Entonces, en ese momento, pudieras tú tener que desembolsar 3,000 más 5,000 pesos, como 8,000 pesos tendrías que desembolsar en ese momento de otorgamiento de la patente, ¿sí? Es decir, al inicio hice una inversión, pasaron 3 años y medio o 3 años, y ya yo tengo que haber juntado 8,000, 9,000 pesos masiva. Atención, ¿qué pasa aquí? Por ser inventor independiente, una MIPYME, una universidad, tienes derecho al 50% de descuento. Entonces, esa cantidad se baja a 4,000 o 5,000 pesos, ¿sí? ¿Se dan cuenta que si bien es una inversión, realmente la cantidad no es tan fuerte? Y al inicio, al menos con el primer tip que les doy, juntemos entre la familia, entre los amigos y entre mis seguidores, ¿no? Juntemos lo inicial, damos 3 años y medio de tiempo y vamos juntando esos 5,000 pesos para cuando se nos otorgue la patente y tengamos que pagar el título y las anualidades que están corriendo, ¿sí? Recuerden, después de ello, tienen que seguir pagando las anualidades. Aquí en esta gráfica, en esta diapositiva, van a ver que estamos generando un total. Estamos dando un total, pero son de los 20 anualidades, de estas 20 anualidades, sin descuento. Ya con descuento, esta cantidad de 31,000 pesos se va a 16,000, más o menos. Entonces, es algo que si bien la economía en esos momentos no lo permite, no hablemos momentos pandemia, hablemos de otros momentos adecuados de México, se ha podido que esté la inversión. Sí es fuerte para cualquier persona, tal vez, al inicio de la solicitud de patente, generar cierta inversión, y obviamente a los 3 años y medio, 4, pagar 8,000, pero es pagable para cuando realmente ustedes, atención, saben que van a vender esa invención y que van a recuperar la inversión. Ok. Cualquier cosa, Enrique, Fab, por favor, si el tiempo como estemos, me van diciendo. Sí, por favor, unos 3 minutos más para que a lo mejor podamos abordar algunos comentarios. Ok, hecho. Voy más rápido. Gracias. Ok. Tips a considerar después de toda esta introducción rápida, y espero que haya sido concisa y explicativa de mi parte. Tips a considerar para comercializar tu invención. Primero, definir el problema técnico a resolver al momento que tú tienes infraestructura, conocimiento y ganas de hacer las cosas, y sobre todo la actividad inventiva de un inventor mexicano que no cualquiera tiene, ¿eh? Entonces, primero definir ese problema técnico, que es lo más importante a la hora de emprender, y generar una expectativa de venta. Es decir, tenemos inventores mexicanos, por favor, con toda su capacidad, con la infraestructura poca de inventor de garage o mucha de un investigador con doctorado en alguna institución de investigación, por favor, hagan la siguiente pregunta. ¿Qué puedo crear? Inventar, pero que la gente quiera comprar, ¿no?
Eso es lo que es un consejo fuerte que espero lo tomen en cuenta, porque anteriormente me he dado cuenta, por la poca experiencia que he tenido en el medio, que es al revés. De pronto el inventor te busca corriendo y te dice, tengo esta super invención, y fíjate que estaba en casa y se me ocurrió algo y lo empecé a hacer en mi garage. O también, me atrevo a decirle que también es posible que un doctor lo llegue a hacer, de una investigación, de un instituto de investigación, que esté en su laboratorio y de pronto se le ocurre, tengo que investigar esto, ¿sí? Esa es la práctica que muchos han hecho, que creo que nos está desgastando y debe cambiar, ¿sí? Primero dicen, ya creé, tengo la idea, la genero y ya la protejo. Y después dicen, ¿y ahora a quién se la vendo? ¿Y ahora a quién se la vendo? ¿No? Entonces, intentemos, por favor, cambiarlo a la primera pregunta que se pone en la viñeta de arriba. Protege. ¿Qué te conviene proteger? La patente, el modelo de utilidad, el diseño industrial, obviamente la envoltura de esa invención, que es el nombre, el signo distintivo, la marca, ¿sí? Hay que saber todo lo que envuelve y saber qué nos conviene proteger primero para que la inversión valga la pena, ¿sí? Pero protege, atención, tienes que proteger, pero siempre y cuando valga la pena protegerlo. ¿Vas a venderlo? ¿Has visto que hay mercado? ¿Crees que sí hay susceptibilidad de venderlo? Entonces protégelo y vete sobre esa inversión por algo que vale la pena. Proteger y vender. Ok, promueve tu invención, no te la guardes, no tengas miedo, pero cuando la lleves a alguien, a algún posible inversionista, a una empresa, prepárate con contratos de confidencialidad. Ya ingresaste su solicitud de patente, aún está publicada, sin embargo, ahí hay una expectativa de derecho, pero ante todo, ten la disciplina y por favor, ten este tip. Genera contratos de confidencialidad cada vez que vayas a proponer a un posible inversionista tu invención, que invierta en tu invención. Hay que capitalizarse, obviamente. Las 3 Fs no son suficientes para una invención y ponerla en marcha. Realmente las 3 Fs no son suficientes. Si necesitas encontrar un inversionista, si necesitas irte al programa de Shark Tank, pedir que haya chance de entrar al programa y hablar de tu invención. Lo que necesitas es hablar con números y con títulos de propiedad para que alguien se anime a entrarle e invertir, ¿sí? Hay una estrategia que a mí me encanta, que está relacionada con el sistema de PCT, que es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, es decir, un solicitante puede hacer uso de este sistema generando una solicitud de patente internacional. Esta solicitud de patente internacional tiene varias virtudes. Una de ellas que me encanta y que por favor ténganla como un tip clave, es que tú creas o solicitas en una oficina receptora, en este caso INPI, una solicitud PCT, una solicitud de patente en formato PCT, ¿sí? Y esta tiene una virtud bien interesante. ¿Cuál es? Que a los 30 meses, tú tienes 30 meses, una vez de la fecha de presentación original, tienes 30 meses para llevarla a otros países, que es lo que todos queremos, ¿no? Movernos. Y además, es posible que haya oportunidad de irse a India, irse a China, una manufactura barata, proteger allá, traer a México e invertir. Hasta que nuestra manufactura nacional esté de manera competitiva igual a China, hay que hacer esas estrategias. Entonces, en 30 meses, fíjense qué está pasando. Tú ingresaste 2020, ¿sí? Y en 30 meses, que son 3 años y algo, 3 años y medio, 30 meses, tienes un colchón de tiempo, ¿para qué? Para ver en qué país se puede vender tu invención y sobre todo, tienes un colchón de tiempo para empezar a capitalizarte y tener los recursos para saber dónde vas a proteger y dónde vas a vender,
¿Sí me explico? Entonces, ese sistema PCT es muy interesante cuando tengan algo que van a vender, algo que vale la pena proteger para vender, utilicen este sistema. Hay otras cosas que podemos platicar. El tiempo se vino encima muy rápido. Espero haya sido explícito, claro, y entonces paso a cerrar la plática. No se les olvide, hagan esto, generen, si ya le metieron actividad inventiva, hay que buscar la manera de que se venda. No es fácil, sí, no es fácil, pero hay que encontrar la estrategia. Primero, ¿qué se puede vender? ¿Qué se puede vender? Y con mis capacidades puedo crear, inventar, proteger, y después con ese título de propiedad pueda licenciar o pueda compartir con alguna empresa, porque como inventor mexicano independiente no tengo el recurso suficiente.